1% de crecimiento, pero ojo, porque acaba de salir una noticia, y es que hace unos meses a Jerome Powell le tendieron, bueno, una trampa, una broma, según se vea. Unos rusos llamaron a Powell haciéndose pasar por Zelensky. ¿Y qué pasó entonces? José de la Morena, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pasó, entre otras muchas cosas, que decían que era Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y un miembro de su gabinete hablando con Jerome Powell, con el presidente de la Reserva Federal, que sale alegremente en esa videollamada, directamente en la casa. Lo peor de esto es que Jerome Powell incluso les habló de lo que había en economía, y una cosa que puede pasar como inadvertida, pero que tiene cierto peligro, y es que anunció 2 subidas de tipos de interés a Zelensky, que al menos quedaban dos subidas todavía por delante. Es decir, trasladaba en una conversación absolutamente privada las decisiones de política monetaria de los Estados Unidos. Desde la Reserva Federal, evidentemente, han salido al paso de esto, dicen que no se proporcionó información confidencial y que esta broma también se la habían hecho a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Incluso Christine Lagarde se prestó también a hablar de ciertos asuntos, pero como excusa, decir que engañaron a otro, pues es relativamente raro. La realidad, bueno, pues que habían llamado, se hicieron pasar por ellos, por Zelensky y por un asesor de gabinete, y eran 2 rusos que en realidad, pues al presidente Powell, a Jerome Powell, le estaban intentando convencer de determinadas cuestiones, en el que no va nada más lejos de realidad que el hecho de que querían incluso manipular. Le decían que las subidas pues podían afectar también a la economía de Ucrania y que por ello debía de tener cierto cuidado, porque incluso si se cargaba la economía de Estados Unidos, las ayudas se podían ver perjudicadas. Y de todo esto estaba hablando el propio Powell, que se dignó a hablar con ellos de economía, de las subidas de tipos de interés y de lo que podía venir. Insisto, con 2 personas que nada tenían que ver, ni con el presidente de Ucrania, ni con nadie de su gabinete, 2 personas rusas haciéndose pasar por ellos, pero, insisto, va más allá, es que les iba anunciando la subida de tipos de interés. Dicen desde la Reserva Federal, el presidente Powell participó en una conversación en enero con alguien que se hizo pasar por el presidente ucraniano. Fue una conversación amistosa, no tuvo lugar en el contexto de nuestra posición de apoyo al pueblo ucraniano en ese momento difícil y no se discutió información sensible o confidencial. Y el asunto que ha sido remitido a las fuerzas del orden público y que en esa línea, esperando las investigaciones y a las distintas pesquisas que se puedan derivar de todo esto por parte de la policía y de los agentes de seguridad, pues que no pueden hacer más comentarios. Bueno, la realidad es que le has dicho a 2 personas rusas que se están haciendo pasar, que están suplantando la identidad del presidente Zelensky y un miembro de su gabinete, que vas a hacer 2 subidas más de tipos de interés, por lo menos en enero. Así que, no sé, igual les puede volver a llamar también y ver qué ocurre ahora, si va a hacer ya la pausa, si lo que hemos visto en el dato de PIB en el día de hoy pues afecta, en fin. Por cierto, que en esa línea hay que recordar también que Christine Lagarde, habla de la Reserva Federal de von der Leyen, pero es que Christine Lagarde también sucumbió a esto. Y la presidenta, dicen, accedió a esa conversación de buena fe para demostrar su apoyo a Ucrania y al pueblo y para defenderse de la agresión que Ucrania estaba sufriendo sobre Rusia. Ese fue el comunicado del Banco Central Europeo. En fin, que no es la primera vez que ocurre. Lo sorprendente es que cuele con tantísima facilidad ante los 2 máximos dirigentes de la política monetaria del mundo occidental, como son en este caso Christine Lagarde, pero sobre todo Jerome Powell. José de la Morena, muchísimas gracias por ese dato, ese dato más bien, no, esa historia respecto a Jerome Powell y a ese engaño, ¿no?, que le habrían hecho 2 rusos haciéndose pasar por Zelensky y que le habrían pillado, ¿no?, en esa conversación privada dando información sobre qué va a hacer la Reserva Federal. Otra noticia de última hora que tiene que ver ahora sí con otras declaraciones. OPEP